voy a saludar rápidamente a mi amigo Jorge Morejón y le voy a poner el reportaje de ACN Media sobre la salida de los diplomáticos cubanos ayer. Tomaron un avión y se fueron a Cuba. Les tengo los detalles. Morejón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien. Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué te parece? Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué te parece si arrancamos con el reportaje, no sé si lo has visto, de ACD Media, uno de los principales grupos dominicanos de medios de comunicación, sobre el trasiego de las cajas ahí en la sede diplomática del castrismo en Santo Domingo? Y hablamos largo y tendido sobre este asunto de los atletas. El espionaje cubano habría intentado secuestrar a los atletas que desertaron de la delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que a Cuba le fue como en feria. Vamos a ver el reportaje con Jorge Morejón. Este sábado se observó el traslado de decenas de cajas, en un movimiento que aparenta corresponder al inicio de una mudanza, tras la decisión comunicada por la Cancillería Dominicana. Numerosas cajas concentradas y movilizadas desde el interior de la sede diplomática hacia la parte frontal. Fue el movimiento captado al mediodía, aunque no ha sido confirmado oficialmente que se trata de una mudanza, desencadenando el descontento de nacionales cubanos. Están violando eso que hiciste, meter la cámara para adentro, no lo puedes hacer. Sí, pero no lo puedes hacer. Pero échate para allá, échate para allá. Pero está bien, bueno, pero échate para allá. Voy a llamar a la policía. Haz lo que tú quieras. El gobierno dominicano también informó que la decisión fue comunicada formalmente a la Embajada de Cuba y adelantó que no ofrecerá detalles adicionales, al considerar que se trata de comunicaciones de carácter diplomático. Mientras se mantiene el silencio oficial sobre las causas de la expulsión, el movimiento de cajas observado este sábado en la sede cubana constituye el primer indicio visible de los preparativos para la salida de parte del personal afectado. Jorginho Morellao, 3 temas en uno, bueno, como en botica. Primero, la decisión del gobierno de Luis Abinader, que además hizo un cambio en la Cancillería, no sé si por esta razón o por otra, pero bueno, ahí está la expulsión. Reportaje, antes de entrar en todos los temas, viste que había un castrista, un funcionario castrista de la misión diplomática allí, que le molestó. De siempre, de la guapería. Esto están cortados, parece que es un molde, ¿no? Los mandan a hacer y en un molde, ¿no? El mismo estilo. Mira, aunque el gobierno de la República Dominicana oficialmente no ha dado la razón por la cual expulsó a estos diplomáticos, que sabemos que las sedes diplomáticas yo te diría que de todo el mundo, de todos los países, son bases de espionaje también. Y en el caso de las cubanas, sobre todo. Pero lo que están reportando varios medios de la República Dominicana es que habría habido un intento de secuestrar a los 5 deportistas cubanos que abandonaron la delegación durante los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Esto no es nuevo, fíjate. Esto no es nuevo. En los Panamericanos de Río de Janeiro. Oh, sí. En el año 90, creo, no recuerdo ahora la fecha exacta. No, ya fue creo que fue 2007. 2007. Desertan los boxeadores cubanos Erislandy Lara y Guillermo Rigondó. Y se los llevaron para Cuba, y Brasil. La seguridad del Estado cubano, claro, en contubernio con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, los persiguieron, los secuestraron y los devolvieron para Cuba. Después ellos lograron salir, afortunadamente, hacer sus carreras como profesionales. Lara todavía es campeón mundial. Rigondó fue campeón mundial y todo, pero no es lo primero. A mí lo que me llama la atención es que a estas alturas del juego todavía estén en eso. Pero creo que le retiran los pasaportes todavía a los médicos, a los trabajadores de la enseñanza, a los deportistas le quitan los pasaportes. Los deportistas viajan, los pasaportes los tiene el jefe de la delegación. No, ellos, ahora mismo ellos están en un limbo porque no tienen documentos, no tienen cómo probar quiénes son, pero bueno, se sabe quiénes son.
Y me llama la atención que son deportistas de disciplinas, vamos a llamarle menores, porque tú sabes que Cuba siempre ha utilizado el deporte como una bandera propagandística, y los que se quedaron en esta ocasión es un jugador de hockey sobre césped, ese no fue, remera, ese de hockey sobre césped ni siquiera fue a la inauguración, tengo entendido, ¿no? Ese hizo como César Prieto aquí en el preolímpico. Moisés Llegando, David Torres Puy, ese no. Sí, Ajá. sí, era el segundo portero del equipo. No importa lo que fuera, hoy es un hombre libre, que es lo importante. Claro. Que es lo importante para mí. Ahora, secuestrar, o sea, estás operando en un territorio que no es el tuyo, y eso es grave. Y lo menos que merece es la expulsión. Es la expulsión. No es el gobierno de Leonel Fernández, es el de Luis Abinader. Entonces, la caña se le puso a 3 trozos. Y esto te denota cuán aislada va quedando la dictadura, que antes tenía ese poder de influencia en toda América Latina y cada vez es menos. Porque además ya nadie cree el cuento. Yo creo que una de las mejores campañas publicitarias en la historia de la humanidad es la venta de la Revolución Cubana hacia el mundo. Desgraciadamente ya, sí. Ya se acabó. Jorge, tengo aquí que los 5 atletas que abandonaron la delegación fueron los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz, que ambos son especialistas en sable. Yasmani Álvarez, jardinero central del equipo de softball. La remera Lea Daniela Almeida, esa que vemos la foto por ahí, que ella sí fue medallista de bronce. Y bueno, Moisés, que lo habíamos mencionado. Entonces, esto tiene diferentes efectos, porque según lo que reporta 14 y medio, dice que uno de los testimonios, no dice de quién, porque está guardando la fuente, dice que uno de los testimonios de los que se escaparon, dice así: ahora no puedo exponerme al público, tengo que ocultarme por mi seguridad. Eso dijo. Lo que sentimos es persecución, sí la sentimos. Mandaron a la gente de aquí a que nos buscaran. Bueno, a ver, posiblemente hayan, según ese testimonio, podrían haber tenido contacto con algunas autoridades policiales, ¿no?, de la República Dominicana. Ahí las autoridades policiales son independientes de la presidencia, a diferencia de Cuba, ¿no?, donde todo es un ente, es el mismo ente todo. Pero sin lugar a dudas es un incidente grave. Diplomático, un incidente diplomático grave. Y por otro lado, yo de verdad me sorprendió esto, porque por un lado, o sea, esta gente se cree que ellos son los dueños y los deportistas son sus esclavos, y los venden y los compran a su antojo, los venden, ¿no? Los Juegos Centroamericanos son la competencia más débil a la que van. Porque están los Panamericanos, que son superiores, están los Juegos Olímpicos, está, bueno, en el caso del béisbol, el Clásico Mundial. Antes existían el Campeonato Mundial, la Copa Intercontinental, y Cuba barría en eso. Ya no, ya ni siquiera coge medalla, no oro, ni siquiera bronce en el béisbol. La Serie Nacional es un desastre. La calidad del béisbol cubano, del sistema de béisbol en Cuba, que no es lo mismo que el béisbol cubano, porque vemos como el ruido que están haciendo los peloteros cubanos en Grandes Ligas. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero, sin embargo, cogen a un grupo de peloteros y los acaban de mandar a jugar a una naciente liga profesional de béisbol en China. O sea, esa gente están arañando la tierra, y donde quiera que hayan 5 centavos, ellos van para allá y mandan a su gente. Entonces, pero no quieren que la gente sea libre y que pueda escoger su destino. Y además, comparado con lo de las Grandes Ligas, con los salarios de las Grandes Ligas, lo que le van a pagar en China son centavos. Y un porcentaje
va a la Federación Cubana. Quedamos en el tema que tocaste, el tema sensible del descalabro de todo el deporte cubano, empezando por el béisbol. Ya ni siquiera cogen cajita en los Juegos Centroamericanos. Creo que hay una crónica por ahí de que habían perdido en algún otro Juego Centroamericano, pero habían cogido medalla. Pero ahora perdieron por paliza 9-1 frente a Puerto Rico. ¿Es culpa del director procastrista? A ver, estamos hablando que a los Juegos Centroamericanos lo que va de Puerto Rico es el equipo del Sindicato de los Zapateros de San Juan, ¿eh? No estamos hablando del Team Rubio del Clásico Mundial ni nada de eso. Claro. No, eso es equipos malos. Ahora, no solo el béisbol, la locomotora del deporte cubano, la que más medallas ha aportado en Juegos Olímpicos, el boxeo. Por primera vez, ni una medalla de oro en boxeo. Y fíjate, yo te voy a decir una cosa. Y el judo tampoco, ¿no? El judo no sé si cogió medalla, pero tendría que revisar el medallero total. Pero en el boxeo es lo que llama la atención. Y fíjate, hay una derrota que a mí me alegró mucho. Y no es que me alegre de todas las derrotas de los deportistas cubanos, porque la mayoría de estos muchachos, ahora mismo, practicar deporte en las condiciones en que está Cuba es un acto heroico. Heroico porque mala alimentación, las preocupaciones de cómo se alimenta tu familia, todavía es inexplicable cómo hay gente que tiene la capacidad física y mental para seguir practicando deporte. Pero hubo una derrota que a mí sí me alegró mucho, que fue la del boxeador Julio César Lacruz. Oh, sí. Que es el capitán del equipo Cuba. Aquel hombre que dijo él que con una grosería refiriéndose a la consigna patria y vida, y él dijo que él era de patria o muerte. Bueno, pues ese hombre que ya no es campeón olímpico. Bueno, el título de campeón olímpico es vitalicio, ¿no? Él fue campeón olímpico. No, pero le dieron paliza en la Olimpiada, le dieron palo en la pasada. En los últimos Juegos Olímpicos no pudo revalidar el título y ahora mismo ya va en el declive de su carrera. Ahora él va a saber lo que es, como dice, como se dice en buen cubano, ahora tú vas a ver lo que es amor de mulata. Cuando tenga que vivir en la mendicidad, en la pobreza, porque así he visto casos. Así, el otro día estaba viendo un video de Félix Morales. ¿Te acuerdas de Félix Morales? ¿Cómo no? El centro de la Selección Nacional de Baloncesto. ¿Cómo no? En los años finales de los 80, principios de los 90, que por cierto fue la selección cubana. Fíjate, este es un dato curioso, histórico. La selección cubana es el primer equipo que enfrenta al Dream Team. Aquel Dream Team. Es de verdad. Jordan, es de verdad. Johnson, el original. En el preolímpico en Portland, el primer equipo que le toca enfrentar al Dream Team es la selección cubana, con Félix Morales, Leonardo Pérez, entre otros. Y todavía ese juego representa la mayor diferencia en un partido de baloncesto internacional en la historia. Creo que le sacaron 60 y tantos. 65 puntos creo que fue, sí. Sí. O Y entonces 67. Félix Morales, yo vi recientemente a Félix Morales vendiendo cigarros al menudeo y andrajoso. Y tú dices, bueno, y como ese hay muchas glorias deportivas de Cuba que lamentablemente apostaron todo su talento al servicio de ese sistema y como, bueno, ahí tienen las consecuencias. Jorge, te quería preguntar, en el caso ahora de esta derrota frente a Puerto Rico, a ese Puerto Rico que tú has mencionado 9-1, ¿a quién culpar? ¿Al sistema? ¿A las condiciones que tú has dicho? ¿A
un procastrista como Germán Mesa, director, fue un gran shortstop, un gran torpedero. De ahí a su vida pública a favor del castrismo es más que conocida, o a los peloteros. ¿A qué? O sea, ¿cuál es la explicación lógica desde el punto de vista deportivo? Ya ni siquiera me voy a meter en la política ahora. Sí, no, ya. Bueno, a ver, primero, el deporte cubano es un reflejo de la sociedad. Sin duda. De la sociedad cubana. Como yo digo, Cuba es un país en peligro de extinción, ¿no? Que ha retrocedido 300 años en la historia. Ahora mismo, el otro día estaba yo hablando con amistades mías en Caimito. Yo estudié en un preuniversitario que estaba en el municipio de Caimito y estuvieron 20 días sin luz. O sea, vivir 20 días sin luz Paleolítico. es vivir en el siglo XVIII. Menos. Entonces, menos en las y cavernas. sin agua, además, sin luz y sin agua. Entonces, el deporte cubano es un reflejo de eso. El béisbol como tal, imagínate tú, hay atraso técnico. Ya lo que tú ves, yo tuve oportunidad de hablar con Germán Mesa en el pasado Clásico Mundial. Él era el director del equipo Cuba, y tú ves que el cuerpo técnico de Cuba está desactualizado en toda la metodología actual del béisbol, pero que además es un hombre que no está capacitado para dirigir, que nadie lo quiere, al que querían como manager es a Noel B. González, que fue jugador de Cienfuegos, pero Díaz-Canel dijo, no, aquí el manager es Germán Mesa. Entonces, cuando tú haces las designaciones basado en la lealtad política, más allá de los conocimientos, pues los resultados te tienen que salir mal. Aparte de que, bueno, todavía vemos, o sea, el béisbol cubano ha caído tan bajo que tienen que echarle mano a veteranos de más de 40 años, como Alfredo Despaine, como Frederick Cepeda, que fueron muy buenos jugadores, pero se acabó, porque todo tiene un final. Porque cada vez los peloteros cubanos se están yendo más jóvenes. Fíjate, antes los primeros que se quedaban eran peloteros hechos y derechos, ya miembros de la selección Cuba, que tenían todo un trayecto dentro de las series nacionales. Ya los muchachos no quieren ni jugar en series nacionales. Lo que quieren es irse con 15, 16 años a la República Dominicana, a las academias en la República Dominicana, donde esa es otra historia, ¿no? Hay todo un entramado bastante turbio para conseguir contratos con organizaciones de grandes ligas. Y mientras más jóvenes sean, más fácil les es firmar, porque ya las organizaciones de grandes ligas, a República Dominicana, un pelotero de 20 años no lo quieren. Tienen que ser de 15, 16, 17, o sea, tienen que tener 16 cumplidos para poder firmar. Pero ya desde los 15, incluso de los 14, se palabrean. Oye, en el año 2028, cuando ya tú seas elegible para firmar, tú vienes a firmar con los Yankees de Nueva York, por ejemplo. Entonces, los padres dicen, ¿por qué voy a dejar que mi hijo se desgaste en este béisbol donde no hay futuro? Porque además, antes los peloteros cubanos, ya hechos y derechos, eran perseguidos por los scouts. Tenían un atractivo a los scouts. Omar Linares, 20 y pico de años, y lo lloraban los scouts. Luis Giraldo Casanova, Antonio Pacheco, y bueno. Pero ya no. Ya ser miembro del equipo Cuba no te da ese estatus, porque tú estás en el equipo Cuba porque no hay nadie más. Claro. Porque los mejores jugadores están en las grandes ligas y no quieren sumarse al Team Acere, porque además, ¿tú crees en las maldiciones? Yo creo que hay la maldición del Team Acere, porque cada vez que un pelotero que rompió las cadenas del sistema, vino para los Estados Unidos, logró ser libre, logró firmar un contrato y ha regresado
por el síndrome de Estocolmo a jugar con el opresor, oye, no le ha podido ir peor. Joan Moncada, Luis Robert, Joan Moncada, que es el único que ha repetido. Estuvo en el 2023, estuvo en el 2026. Pero los demás, Luis Robert y Joan Moncada se la pasan en la lista de lesionados y no levantan cabeza. Habían peloteros que tenían buena proyección en ligas menores y desde que jugaron en el Team Aceres, pues las organizaciones le han dado de baja. G.D. Cape con los Marlins, Alexander Vargas con los Rojos de Cincinnati, ahora recientemente Emmanuel Chapman, un relevista que tenía los Piratas de Pittsburgh en ligas menores, le han dado de baja porque además también hay otro fenómeno que ya no tiene nada que ver con Cuba. Hay un fenómeno de que después de la pandemia las grandes ligas redujeron el número de organizaciones afiliadas, o sea, los diferentes escalones de ligas menores eliminaron 2. Antes había la clase de novato, clase A floja, clase A fuerte, AA y AAA. Ya la clase A floja y la rookie fueron eliminadas, entonces hay menos cupo. Y todos los años siguen entrando peloteros al sistema y hay que crear espacio. Y entonces, si tú en 2, 3 años en ligas menores no has mostrado una progresión, pues te dan de baja. Y eso es lo que le ha pasado a no solo a los cubanos, a jugadores de otros países también. Pero todo aquel que jugó en el Team Aceres, oye, está, como se dice en el lenguaje de los afrocubanos, o sorbo. La maldición del... No, Michael. No. La maldición del bambino a la cubana, a la castrista, digámoslo así. No, la maldición del Team Aceres, la maldición del Team Aceres. Mi querido Jorge, te mando un abrazo, te pediría que estemos en contacto por esta situación de los 5 atletas cubanos que decidieron desertar y fueron perseguidos con intentos de secuestro. A ver, a mí no me gusta el término desertar porque eso no es un ejército. Yo estoy de acuerdo. Ellos decidieron ser libres. la delegación para ser libres. Correcto, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estemos en contacto. Ok. Abrazo. Jorge Morejón, periodista de Martín Noticias.